Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nuestro Dios es bueno y digno de alabanza. Vamos a orar. Muchas gracias te damos, Señor, que podamos estar nuevamente aquí en tu casa, en este lugar, juntos, Señor, para adorarte, para glorificarte, que podamos reconocer, Señor, juntos quién eres tú. Eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. Muchas gracias por tu fidelidad, muchas gracias por tus bondades, Señor, porque tú te muestras fiel con nosotros y queremos adorarte en reconocimiento, Señor, a todo lo que tú haces. Quiero pedirte por las personas que estamos aquí, Señor, que nos guíe, Señor, a una adoración genuina, Señor, una adoración verdadera que salga de nuestros corazones. Muchas gracias, Padre, que la palabra que hoy se vaya a compartir se quede muy, muy guardada en nosotros y también pueda salir, Señor, que podamos ponerla por obra y podamos compartirla a las personas que nos rodean. Muchas gracias por los que vienen en camino, por los que no van a poder venir, Señor. Susténtales en sus hogares donde se encuentren, Señor, y ministrales de ti. Te agradezco, te pedimos por los necesitados, que tú los ayudes y les presentes auxilio y socorro. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y nuestro Dios es fuerte, poderoso. Yo creo que cuando el pueblo de Israel se encontraba ante sus enemigos y estaban frente a frente, los enemigos temblaban porque sabían quién era el Dios que estaba con ese pueblo, con el pueblo de Israel, el Dios verdadero, el Dios fuerte y todopoderoso. Ese es nuestro Dios y le adoramos. Gloria, alzad todos vuestras
¿Quién como nuestro Dios? No, no hay nadie como Él. No sé si, yo creo que todos podemos recordar y ver a lo mejor en alguna película cuando pasaba el pueblo de Israel, que se abrió el mar y pasó en seco, y luego después los carros del faraón venían contra el pueblo, y luego el mar volvió otra vez a su curso normal y sus enemigos quedaron atrás y el pueblo de Israel fue libre. Nuestro Dios, grande, poderoso y fuerte, ese es nuestro Dios, y es al que adoramos y exaltamos en esta hora y todos los días, y en cada hora y en cada momento. Nuestro Dios es poderoso. Oirán las naciones lo que Él hizo.
Dios, y las naciones han escuchado lo que Él hizo en ese entonces y siguen escuchando lo que Él hace día con día. Nuestro Dios todopoderoso y majestuoso es Él. Trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá, como una fuente, el cielo con su gloria y su favor. Al lo grande viene hoy, más que una visitación, que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz. Tu luz siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. Trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá, como una fuente, el cielo con su gloria y su favor. Al lo grande viene hoy, más que una visitación, que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz. Tu luz siempre brillará, siempre brillará tu amor, fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. Amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, Y vamos a tener un momento de lectura bíblica, así que les voy a pedir que tomen sus lugares un momento y busquen en el Salmo número 16, pero en sus boletines. Si no tienen un boletín, levanten su mano y les van a hacer llegar uno.
Y vamos a leer, yo leo un versículo y luego ustedes otro, y luego yo uno y luego ustedes otro, y así hasta el último lo leemos todos juntos. Y voy a empezar. Dice, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Y todos juntos, me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y qué bonito dice en esta parte, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Nuestro Señor está aquí con nosotros, a nuestro lado. Sale el sol, un nuevo amanecer, un nuevo día para adorar su nombre y exaltarle con todo nuestro corazón. Y vamos a decirle a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos a decirlo juntos. Alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios, puestos de pie. Él es digno y está con nosotros. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
puede levantar su mano y decir: yo confío en el Señor? Amén. Yo confío en el Señor y mi corazón confiado está porque sé quién es Él, nuestro Dios tan bueno y tan misericordioso y fiel. Fiel es nuestro Dios. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí. Si el mundo tiembla, cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. En medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí. Si el mundo tiembla, cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti. Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Cada día. Qué manjar tan suculento es sentarnos a los pies de Cristo y leer su palabra cada día. Que así sea siempre. Y estoy muy agradecida con nuestro Dios por su sacrificio en la cruz, porque Él fue obediente hasta la muerte y nos amó tanto y nos sigue amando. Nuestro Dios nos ama y Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Y con un corazón agradecido le cantamos.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está.
digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, Señor, sobre todas las cosas. Bajaste del cielo y te hiciste hombre, habitaste entre nosotros, Señor, y te diste por amor. Digno, digno, digno eres tú, Señor. Y gracias te damos porque podemos adorarte y bendecir tu nombre, y porque te conocemos y nos has rescatado, nos has redimido, Señor, y nos has lavado, limpiado, purificado con tu sangre poderosa. Muchas gracias, Señor, te damos. Quiero poner en tus manos las ofrendas que se van a depositar el día de hoy. Que te demos, Señor, con toda alegría, Señor. Que traigamos una actitud, Señor, correcta delante de ti al darte de lo que tú provees para nosotros. Nada es nuestro, todo es tuyo y todo te pertenece, Señor. Y de lo que nos has dado, Señor, te damos. Muchas gracias. Dale sabiduría a mis hermanas que lo administran y que puedan seguir, Señor, con este trabajo que les has encomendado. Muchas gracias te doy. Te pido por los necesitados, aquellos que no tienen que comer, Señor, suples sus necesidades, ayúdales. Te pido también por nuestras familias, síguenos supliendo y bendiciendo. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén. Y vamos a pasar a depositar la ofrenda en lo que entonamos alzaos puertas eternas. ¿Quién es ese rey? ¿Quién es ese rey? Él es poderoso en batalla, fuerte, majestuoso y valiente, victorioso, vive y reina. Jesucristo es el Rey. Le voy a pedir a los niños y a las jovencitas y adolescentes que si pueden pasar, las señoritas y los niños y los adolescentes. Vamos a orar por ustedes. Hermana Marisela, ¿me hace favor de orar por ellos? Pueden pasar a sus clases.
todos ellos o qué? ¿Fue a Pittsburgh ahora y América jugó ayer o qué? Hoy. En el Ángel, ¿no? ¿Dónde fue ahora? En el Ángel fue el año pasado. Palomar. ¿Va a ser o ya fue? Ok. Bueno. Ok. Hermanos, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Estamos en Hechos capítulo 2, versículo 14. Veíamos lo que Pedro hizo en aquel entonces, pero no solamente Pedro, ahí estaban los 11 también. Ahorita cantábamos al final, no sé si usted se fijó, digno es el Señor, ¿verdad? En su trono está. Y luego decía, ¿qué dice? ¿Estamos todos aquí o no? Hoy te coronamos rey, ¿verdad? Y reinas con poder. ¿Cómo coronamos rey a nuestro Dios hoy? Si cantamos eso, ¿cómo coronamos al Señor rey el día de hoy, o a Dios rey? ¿Cómo? ¿Ok? Alabándole, obedeciéndole, honrándole. ¿Ok? Creo que nomás eso hay. No hay otra cosa más. No, de todo, ¿verdad? O sea, con toda nuestra vida, con nuestra atención, con nuestro diario vivir. O sea, venimos hoy a coronarle rey. No importa que interrumpa. O sea, más bien no nos debería interrumpir nada la adoración a Dios, ¿verdad? Nada debería interrumpir. Eso es lo más importante. Ahorita eso venimos a coronar rey a nuestro Dios. O sea, el escuchar la palabra, el cantar, el saludarnos unos a otros, en tener un corazón limpio, ¿verdad? Delante de Dios. Todo eso es parte de coronar a nuestro Dios como un rey, ¿verdad? No es solamente cantar. Nuestra actitud que traemos también, muchas veces la actitud no es la correcta, ¿no? O sea, debemos de coronar rey a nuestro Dios, realmente que Él, Él ve nuestros corazones, ¿verdad? Y de esa manera podamos exaltar su nombre, ¿no? La actitud que traemos, la sonrisa que traemos. Si hay alguna carga, entregársela al Señor para descansar. Si hay alguna situación complicada, entregársela al Señor y poder derramarnos delante del Señor. Recuerden, necesitamos seguir creciendo. No podemos ser igual que la semana pasada ni que ayer. Hoy es un día, un nuevo amanecer, cantábamos también, ¿verdad? Trae un nuevo despertar. Que tu luz alumbre, ¿no? En todo mi ser. O sea, no es cantar solamente por cantar, que se oiga bonito. Y gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, ¿no? Pero necesitamos reflexionar, hermanos, precisamente en cada una de las cosas que estamos haciendo, que estamos diciendo, y coronar a nuestro Dios Rey. No solamente los domingos, no es cuestión de domingos, hermanos. Es cuestión de lunes, de martes, de miércoles. O sea, el día del Señor son todos los días, hasta que lleguemos a su presencia o que Él venga por nosotros, lo cual será gozo siempre y alegría. No me adelanto más porque después predico el sermón, hermanos. Levante su Biblia, por favor, y compartamos nuestra declaración de fe, que dice así, hermanos: creo que la Biblia es la única y verdadera palabra de Dios. Creo que en ella y solo en ella encuentro la guía para poder vivir a plenitud en esta vida y la esperanza de vivir eternamente en el cielo. Es la verdad que me atrevo a confesar, la enseñanza por la que quiero vivir y la enseñanza que me comprometo a compartir. Estoy aquí para leerla, oírla, memorizarla y vivirla. Nada ni nadie evitará que sea el fundamento diario de mi vida. Amén, hermanos. Amén. El pasaje que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con Hechos capítulo 2, versículos del 14. Voy a retomar el 14 para dar la introducción hasta el 41. Hasta el 41. Voy a tratar de sacar una enseñanza práctica para la iglesia el día de hoy, para nosotros el día de hoy, sacando esta enseñanza de lo que pasó
y yo quiero, el título que le pongo a este pasaje es el siguiente: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué es lo que haremos? Fíjese bien el pasaje que viene ahí, es Hechos 2:37, no sé si no salió, creo, ¿verdad? Pero lean todos juntos el pasaje que dice, todos juntos, ¿cómo dice? ¿Qué haremos? Ante tal mensaje que se estaba compartiendo, fíjese qué interesante, pues lo bueno de seguir estudiando. Al estar estudiando me di cuenta de algo, hermanos, ayer compartía, ¿no? De cómo Pedro se levanta y los 11 ahí respaldándolo. Pero otro comentario decía que realmente todos se pusieron a predicar, no era trabajo solamente de Pedro. Pedro se escuchaba más, la voz de Pedro se escuchaba más, es lo que quería decir este pasaje cuando dice entonces Pedro alzando la voz. Pero todos los demás se pusieron a predicar y empezaron a compartir, porque realmente, si recuerda, la gente los estaba escuchando hablar en su idioma, qué está pasando. Todos estaban hablando, todos estaban compartiendo, todos estaban predicando. No era el trabajo solamente de una persona, es de toda la iglesia. Y cuando Pedro comparte este pasaje, bueno, este sermón que yo les compartía la vez pasada, ¿verdad? La gente, su corazón se compungió, se aplastó, se conmovió. O sea, no fue solamente un mensaje de un domingo cualquiera, sino fue una experiencia en la cual Dios estaba tocando su vida, porque les estaba recordando que la promesa había venido, les estaba haciendo reflexionar que había muerto Jesús por ellos y todo lo que había pasado, y ellos, su corazón se conmovió de tal manera que preguntaron, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que toca hacer? No solamente escuchar, sino eso es hacer algo, hacer algo. Los cristianos estamos transformados, estamos cambiados no para prohibiciones. No somos los que no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto y no hacen esto. No somos eso, somos los que hacemos. No es una lista de prohibiciones, es una lista, por decirlo de una manera, apoyada en la palabra de Dios, de hacer algo en pro de, ¿verdad? De ayudar a alguien, de hacer un cambio, de honrar a Dios, o sea, de hacer todas las cosas con una vida transformada, de alegría, de gozo. Ok, tenemos tristeza, ¿por qué no decirlo, verdad? Pero con un corazón transformado por Dios para... ¿se acuerdan el canto Henchir el mundo de alegría? ¿Alguien recuerda ese canto? ¿Alguien le recuerda? Gracias. Nomás uno. Dice el canto: vamos a henchir el mundo de alegría, hay que reír y nunca murmurar, hasta hablar de Cristo noche y día, y cada día, ¿o cómo lo conoces tú? Y cada día el mundo entero transformar. Y se repetía, ese era el canto. De hecho, Abraham lo cantaba mucho, no sé por qué, no se lo saben aquí, ¿verdad? Pero decía eso: vamos a henchir el mundo de alegría, hay que reír y nunca murmurar. Y hemos caído muchas veces en murmuraciones y platicamos y hablamos, y hemos caído en eso, ¿verdad? Dice, hasta hablar de Cristo noche y día, y cada día el mundo entero a transformar. O sea, de eso se trata la vida cristiana. No es solamente, les digo, reunirnos, que es bueno, hermanos, que es necesario, que nos animamos, que nos fortalecemos, que nos da ánimo para seguir adelante. E importa que usted falte, créame que sí importa, y no porque lo tengamos en la lista de los que faltan, sino porque es importante saber lo que está pasando en su vida. Y eso nos llena de gozo y de alegría. Saber que está pasando a lo mejor por prueba, y eso también nos bendice. Me decía una persona, ¿sabes? No quiero que creas que porque no voy, no estoy con Dios, no estoy buscando a Dios, no estoy siendo bendecido con Dios, no estoy compartiendo de Dios. Yo le decía, no estoy diciendo eso, sino te estoy diciendo que vayas y compartas eso con nosotros. Qué alegría y gozo que estás haciendo eso, pero ven y compártelo. Pídenos un tiempo y te daremos el tiempo para compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Ya sea prueba, ya sea gozo, alegría, bendición, lo que sea. De eso se trata, hermanos. Voy más adelante porque si no aquí me voy a atorar. Quiero compartir por lo menos 4 cosas, si no estoy mal, basados en estos pasajes. La primera dice, versículo 14, voy a leer del versículo 14 al 21. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras.
porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El mensaje del Señor y la palabra del Señor tiene que ver con poder escuchar la palabra de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos hable, que abre nuestro entendimiento y que podamos entender lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Cuando Pedro se levanta y empieza y cita a Joel, ¿verdad? Una palabra profética, y dice, dice el Señor que va a derramar en los postreros días de su Espíritu. Y hablar de los postreros días es desde el momento que Cristo ascendió a los cielos hasta cuando Él venga. O sea, a partir de ya el Señor va a derramar a su Espíritu Santo, y ya no solamente sobre personas, porque creo que usted lo sabe, si no se lo explico, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se posaba sobre las personas, y después de que estas personas dejaban de hacer lo correcto delante de Dios, el Espíritu Santo se iba y ya no lo controlaba. Por eso Saúl estaba atormentado por demonios, porque él dejó de hacer la voluntad de Dios, y Dios dijo, tú ya no eres mi escogido. Y luego cambió a David. Y David, en aquel Salmo 51, cuando reflexionó del pecado que había cometido al haber tomado a aquella mujer, al haber asesinado a su esposo, al haber hecho tantas cosas, clamó a Dios y le dijo, Señor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. El Espíritu Santo llegaba, posaba en aquella persona y se iba. La mayoría de ellos fueron varones. Sí hubo mujeres, una que otra realmente. Casi la podemos contar con los dedos de la mano, ¿no? Pero la profecía era que el Espíritu Santo iba a llegar sobre todos tus hijos y sobre todas tus hijas, eso dice la palabra de Dios, y luego sobre los jóvenes, y habrá visiones. Ahora déjeme leer una cosa, aun cuando cita esta palabra, no quiere decir que todo se cumplió, ¿no? Pedro no se levantó y dijo, saben, ya se cumplió toda esta palabra. No, hay cosas que no han pasado. Hay cosas que no han pasado, porque dice los últimos versículos, versículo 20, dice que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Y el día del Señor es cuando Jesucristo vuelva y esté entre nosotros. Pero Pedro se levantó y empezó a compartir aquella palabra a aquellas personas que conocían bien la profecía, que conocían la palabra de Dios y que tenían que hacer un cambio en su vida. Tenían que reconocer que la actitud que habían tenido, la vida que habían tenido, había llevado a Jesús a morir en la cruz. Ahorita cantábamos también ese hermoso coro, ¿no? Gracias por la cruz. Y no hablamos de la cruz, ¿verdad? No estamos diciendo gracias por la pistola que mató a aquella persona. No, estamos hablando de aquella persona que murió, ¿verdad? El acto mismo de morir como el más terrible de los pecadores, para pagar el precio de nosotros, porque por cualquier pecado que usted y yo hubiéramos cometido merecíamos estar ahí, merecíamos haber sido sacrificados ahí. Y dice la palabra, o como comenta, ¿verdad? De los sacrificios era degollar aquel animal, y luego que la sangre se derramara a caudales, así, a chorros, ¿verdad? No sé si usted ha visto eso, es bien terrible. La última vez que maté un borrego, ahora que fuimos a las escuelas bíblicas de vacaciones, no quise hacerlo, hermano. Me causó así como que ternura, y luego le digo a otro hermano, a ver, usted que es bien bueno para esto. Me dice, yo nunca he matado a uno, siempre los mando a matar. Ahí estábamos los dos, y mátalo tú o mátalo yo, ¿no? Pero sale la sangre y luego se hace como espuma y huele a la sangre terrible, ¿no? El doc sabrá también ese tipo de sangre, ¿no? Me tocó platicar hace un tiempo, hermanos, con una persona que yo digo que ha matado muchas personas, porque él me decía que si Dios lo podía perdonar,
de lo que Él ha hecho. Yo le compartía que sí, lo que dice la palabra de Dios. Y él me decía, ¿has olido, o sea, has estado en el momento de que una persona está con vida y luego pierde la vida y luego empieza a derramarse la sangre y luego la sangre huele así, es bien penetrante, de tal manera que te quedan 2, 3 días así el olor de sangre en tu nariz? ¿Te ha pasado eso? No, le digo, no, y espero nunca vaya a pasar eso. Pero le decía, también hay perdón para ti. El perdón de Dios es para ti también. ¿Te acuerdas del Señor Jesús cuando llegó con aquella mujer y que, si mal no recuerdo, le estaba enjugando sus pies y decía que aquel a quien más se le perdona, más ama? Y a veces sentimos que no somos tan malos, ¿verdad? Como para que Dios nos perdone. Entonces, bueno, pues soy más o menos malo, entonces Dios no me perdonó mucho, y no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Pues yo viví una vida moral más o menos, yo no hacía nada malo, tan malo pues como alguien más, pero bueno, pues encontré al Señor y vivimos vidas así, muy, como que añadimos a nuestra vida moral buena a Jesús, ¿no? Y no es así. Necesitamos entender que desde el momento que nosotros pecamos merecíamos la muerte, hubiéramos sido pequeños o grandes, y deberían de habernos mochado el cuello, ¿verdad? Y que la sangre hubiera salido, y ni eso pagaba nuestro pecado, solamente merecía la muerte. Pero el pasaje, perdón hermanos, el pasaje vuelvo y dice que Él iba a derramar a su espíritu a toda carne, y luego dice el versículo 21, y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Este pasaje habla de poder. La mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, hemos sabido mucho de la palabra de Dios, entendemos, creo, un poco la palabra de Dios, y tiene que ver con reflexionar y decir, ya entendí, perdón, que Dios lo que quiere es transformar mi vida, cambiar mi vida. El primer punto que quiero compartir con respecto a esto, ahí dice, deja que Dios derrame su espíritu en tu vida. Y no estoy diciendo que no tengas al Espíritu en cuestión de que hayas creído y luego después se fue y luego volvió. No quiere decir eso, sino que si eres un hijo de Dios, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te selló como que ya le perteneces a Dios, un signo de pertenencia a Dios, y que a partir de ese momento es un hijo de Dios. Pero deja que el Espíritu Santo llene tu vida, controle tu vida, sea transformada tu vida, para llegar al rincón donde debemos de llegar, a los lugares donde debemos de llegar, hacer lo que debemos de hacer. Y si todavía no has entregado tu vida al Señor, es momento de decirle, derrama de tu espíritu, transforma mi vida, quiero ser una nueva criatura. Ya entendí lo que me querías decir, ya entendí que lo que está pasando, el Espíritu Santo me está convenciendo de que estoy mal. ¿Cuál es el propósito? Hasta que todos, dice, invoquen el nombre del Señor. Y no tiene que ver con cantar, déjeme le digo, no tiene que ver con cantar, aunque puede ser incluido. Tiene que ver con hablarle a una persona, con decirle, oye, ayúdame. O es como cuando los niños están pequeños, lloran, o mamá, papá, te estoy hablando. Sí, dime, ¿de qué se trata? Invocar el nombre del Señor es clamar al Señor, y el Señor nos escuche y decir, Señor, ya te entendí, ¿qué tengo que hacer? Quiero ser transformado, ayúdame, y tener esa plática con Dios. Y no tiene que ver con un cantar bonito, no tiene que ver con palabras escogidas para armar una frase de una oración bonita. Tiene que ver con algo del corazón, algo de la mente, en cuestión de que entendemos cuál es el mensaje de Dios transformador, y decimos, ya entendí, Señor, ya entendí lo que tengo que hacer. Y a cada momento, como dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿verdad? A cada momento coronar a nuestro Dios Rey. No solamente pensar el domingo 2 horas, es coronar Rey a nuestro Dios en todo momento. El propósito por el cual Pedro se levanta, comparte el propósito del Espíritu Santo que sea derramado sobre toda carne. El propósito del plan de Dios y el propósito de la iglesia es conducir a todos a que invoquen el nombre del Señor, llevarlos a ese encuentro con el Señor, dejar que Dios derrame de su Espíritu
o ser transformados nosotros a través de su Espíritu. Es decir, ya entendí. Hay muchas personas que pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y no entienden. No quieren entender el mensaje. Y no es porque no lo puedan entender, es porque la palabra de Dios es clara, es sencilla. Los predicadores a veces la complicamos, pero la palabra de Dios es sencilla. Si pudiéramos decir solamente esta pequeña frase hasta que el nombre de Jehová sea invocado, el nombre del Señor sea invocado, y si pudiéramos concentrarnos en esa palabra, tendríamos que darnos cuenta que todos nosotros deberíamos ahorita estar enfocados en eso, en clamar, de platicar con Dios, aun cuando estemos escuchando la palabra de Dios, porque Dios no está así con que a quién escucho, a quién veo. No, Él nos ve a todos, ve nuestro corazón, ve nuestras emociones, lo que queremos compartir, y es que todos estemos invocando el nombre del Señor. Aún en silencio podemos invocar el nombre del Señor. Es decir, Señor, estoy entendiendo tu mensaje. Un segundo punto, hermanos, basado en versículos 22 al 28, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi alma y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Salmo 16 que leíamos ahorita, ¿no es cierto? El Salmo 16 que leíamos ahorita. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con esto? Le dice: varones israelitas, oíd. Le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo escogido por Dios, al pueblo creado por Dios. Les está hablando en ese momento y les está diciendo: saben, a ustedes escuchen lo que les tengo que decir, lo que les tengo que recordar. Es el mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Recordar lo que Cristo, lo que Dios iba a hacer y que se cumplió en Jesús, que Jesús hizo lo propio, lo necesario para pagar el precio de nosotros. Y luego dice el versículo 22: como vosotros mismos sabéis. O sea, era la gente que había sido testigo, que hacía 50 días había estado presenciando la crucifixión de Jesús y lo habían visto morir, pero también se habían dado cuenta que había resucitado al tercer día, ¿verdad? Y ellos habían sido testigos. Como podríamos decirlo, como nosotros hemos sido testigos, como Él se ha manifestado en nuestra vida, y hemos sido testigos de lo que Él ha hecho, y hemos sido testigos de cómo va cambiando mi vida día con día, y hemos sido testigos de cómo ha hecho prodigios y señales, y cómo ha hecho milagros, y cómo ha hecho tantas cosas para enamorarnos más de Él, por decirlo de alguna manera, para que entendamos, para que nos consagremos a Él, para que busquemos glorificarle en todo lo que hagamos a Él. Dice: el cual prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole. Por decirlo de alguna manera, hay un canto basado, muchos cantos basados en eso, ¿no? Usted y yo fuimos parte de esa persona, de esas personas que en algún momento dijimos: crucifíquenle, porque era mejor callar aquella voz para que no me estuviera reclamando más mi vida imperfecta que estaba viviendo. Y es mejor que se calle aquella voz. Es mejor que nadie sepa lo que estoy haciendo, mejor que se calle. Y con nuestro pecado nosotros crucificamos a Jesús. Yo le pongo este segundo punto: recuerda el mensaje salvador de Dios. Si el mensaje salvador de Dios no nos ayuda para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas, nada lo va a hacer.
Por más actividades que hagamos, por más cosas bonitas que hagamos, podemos cambiar esto y hacer un circo, podemos hacer, no sé, edificio de 14 pisos, con elevadores y luces y todo eso, ¿verdad? Y podemos hacer actividades muy buenas para matrimonios, para jóvenes, para niños, pero si el mensaje salvador de Jesús no es el que cambia nuestra vida, no una actividad, no nos va a cambiar nada. Si realmente lo que nos cambia es una actividad, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Que nada más vamos a querer estar en actividad y en actividad y en actividad. No, pues estoy bien triste, pues no han hecho ninguna fiesta. No, pues estoy bien triste. No, no voy, esto ya cambió. ¿Por qué? Porque no es el mensaje salvador de Jesús el que nos tiene aquí, sino serían actividades. Y eso se va a acabar. Cuando vuelve usted a casa, se acaba. Ahorita que se vaya, se acaba, por decirlo de alguna manera. Pero usted puede seguir teniendo ese tiempo con Dios, recordando ese mensaje salvador de Dios y estando en constante comunión con Él todos los días y a cada momento y en todo momento. El propósito es llevarte, yo le pongo ahí, llevarte a una vida diferente. Si estamos haciendo lo mismo, si vamos por la misma ruta y nos devolvemos y luego vamos a tal lugar y nos devolvemos y luego hacemos las mismas actividades como familia y luego en esa rutina no está habiendo un cambio ni siquiera en nuestra vida, la vida rutinaria, menos a lo mejor la espiritual. Necesitamos cambiar, necesitamos permitir que Dios nos transforme, que trabaje en nuestra vida, porque tenemos una meta y es estar con el Señor. Y David, dice Pedro, le está diciendo Pedro a los israelitas, ¿saben? Aquel salmo que decía David, entendió que no era para él, porque él sabía que él iba a morir y él se iba a podrir, como bien dice la nueva traducción viviente, ¿verdad? No permitirás que se pudra mi alma en el Hades o en el Seol o en el infierno. Pero en el caso del Señor Jesús no tenía que pagarle nada a nadie. Solamente al Señor, a Dios, le tenía que pagar el precio de nosotros. No tenía que pagarle a Satanás nada. No tenía deuda con él, no le debía nada, no había pecado. Entonces él se pudo levantar y dice, y venció a la muerte, porque nunca fue imposible, ¿verdad?, que fuese retenido por ella. Cumplió el pago de nosotros, murió, eso no tenga duda. Sí murió, entregó su espíritu, dice la Biblia, porque ni siquiera le arrebataron. Y después de eso se levantó, resucitó y nos puede dar vida a cada uno de nosotros. Y cuando Pedro les recita este Salmo 16, ellos empiezan a entender más y más la palabra de Dios, empiezan a entender el mensaje de Pedro, qué es lo que Pedro quería hacer con ellos, y empieza a entender, y están recordando porque quería llevarlos a una vida diferente. Aun cuando buscaban de muchas maneras no pecar, habían pecado en omitir realmente el mensaje salvador de Dios. Continúa adelante, hermanos, porque si no me quedo atorado. 3, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, porque murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, ¿qué dice? Somos testigos. Todos nosotros somos testigos, y se incluye. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ha sido el enviado y ha sido el Señor, al que se le rinde honor, al que se le exalta. El punto número 3 que pienso yo es que, ¿qué debo hacer? Bueno, pues ser testigo de su poder.
ser testigo del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer en su vida y en mi vida. Dios ha transformado a las personas más viles en las personas transformadas para ser una persona para bien en la sociedad, para bien en la familia, para bien en la iglesia, para bien en el reino de Dios. Dios ha transformado muchas vidas y Dios lo quiere seguir haciendo. Y dice la palabra de Dios, el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y nosotros somos testigos no de la resurrección en aquel momento, pero sí sabemos que Cristo resucitó, ¿verdad? Y que Dios lo hizo Señor, ¿verdad? Sobre toda carne, sobre todas las cosas. Y nosotros somos testigos de la transformación que hace en la vida de las personas. Somos testigos de eso. Debemos recordar a cada momento que somos testigos del Señor para cumplir con la gran comisión, con el trabajo que Él quiere que hagamos, hermanos. El propósito es dar a conocer la verdad. Este fin de semana hubo un congreso de misiones, fue rápido, no fue a lo mejor muy bien anunciado, fue viernes y sábado, estuvo Chilo por ahí predicando y estuvieron otros 2 misioneros. Y un hermano me pasó por ahí un video muy conocido, está en YouTube, a ver si después lo podemos ver. Y tiene razón el hermano, hace falta más salir que traer. Hace falta más el amor entre nosotros que el hacer cosas entre nosotros. Hace más el ir y compartir el evangelio que hacer un espectáculo, tener conciertos, orar más que hacer otras. Y está muy padre ese video, ¿verdad? Y tiene razón y no está, ¿cómo se dice? No todo es malo. Pero sí necesitamos tener una transformación de vida de tal manera que seamos testigos del poder de Dios, del trabajo de Dios, y que nosotros nos involucremos en el trabajo de Dios para que Dios transforme nuestras vidas y cumplamos con el propósito claro de Dios, que es llevar la verdad a toda carne. Nos enfrascamos más y no tenemos para lo que deberíamos de tener, ¿verdad? O no queremos tener para lo que deberíamos de tener, pero tenemos muchas otras cosas más. Y no es malo que tenga usted muchas posesiones o que viva bien, ¿verdad? Eso no es malo, eso no es malo. Lo malo es que no querramos compartir de lo de nosotros para el evangelio. Y eso tiene que ver con tiempo, tiene que ver con compartirlo, con hacerlo. Dinero también, ¿por qué no decirlo, verdad? Pero a lo mejor estamos ciclados, estamos en un valle precisamente porque no hemos dejado que Dios nos use, no hemos crecido en esa área para ser testigos de lo que Él puede hacer con nuestra vida. Número 4, porque los chamorros ya casi están. Dice versículo 37: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Se fija, estaban todos, no nada más Pedro, estaba todo el equipo ahí, estaba toda la iglesia ahí representada. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Yo pongo el último punto, por decirlo de una manera: sálvate de esta perversa generación. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Sálvate de esta perversa generación. Cuando el apóstol Pedro, aquellas almas que estaban siendo hasta cierto punto aplastadas por el mensaje, consumidas por el mensaje, entendiendo que ellos habían tenido culpa, entendiendo que ellos habían hecho mal, entendiendo que no habían agarrado el pasaje como debían, no habían honrado a Dios como debían, entendiendo todo eso, le dijo: bueno, hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dijeron: pues qué bonito mensaje, pues está muy padre,
Ah, sí, leímos el Salmo 16, sí, también en el culto lo leímos. No, ellos se compungieron de corazón, fueron, ¿cómo se llama?, llevados a ese momento de tomar una decisión, a esa crisis espiritual y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vivimos engañados, hemos estado viviendo engañados pensando que todo va bien y que todo estoy haciendo bien, pero ¿qué entonces qué tenemos que hacer si lo he hecho mal pensando que estaba haciendo bien? Y lo que Pedro les dice, hermanos, es en aquel momento algo increíble, algo que costaba la vida. Arrepiéntanse de lo que han hecho, ¿verdad? Y bautícense. ¿Y sabe qué tenía que hacer el judío? El judío tenía que bautizarse, no sé si en el río Jordán o en cualquier otro lugar, pero ellos tenían que decir, sí, Jesús es el Señor. Hoy en día, si un judío hace eso, hermanos, es casi, no sé si lo maten o no sé, ¿cómo se llama? Lo corran de la religión judía, ¿verdad? Porque ellos no querían pecar, pero no quisieron aceptar a Jesús como el Señor. Pero les podía costar la vida. De hecho, les costó la vida a muchos de ellos. Les costó que lo corrieran de la casa, que lo corrieran de la religión que ellos compartían, del pueblo en el cual ellos vivían. Los corrieron porque ellos decidieron decir, ¿sabes qué? Sí, Jesús es el Señor. Hoy en día podemos decir, Jesús es el Señor, traemos una calcomanía en el carro, Jesús es el Señor, y nosotros podemos saludar, Jesús es el Señor, y es una frase así muy trivial, pero para aquel entonces era como hoy en día vivir en un país árabe y decir, ¿saben qué? Jesús es el Señor. Cuesta la vida, cuesta la vida. Para que vean la magnitud del mensaje que se estaba viviendo en ese momento. El compromiso que se tenía que obtener en ese momento, que sigue siendo el mismo, pero que Pedro, y la aplicación que podemos tomar hoy en día es: sálvate de esta perversa generación. Ya no sigas viviendo como los que viven allá afuera, vive de diferente manera. Busca a Dios, ten ese encuentro con Él, vive con Él a cada momento. No es cuestión solamente de un acto que hacemos cuando creímos y que decidimos ser bautizados y dijimos, sí, aquí estoy, Señor, y me bauticé y todos vieron. No tiene que ver nada más con un compromiso de Dios, es un compromiso de por vida. Es un compromiso con Dios de por vida. Y si lo tomamos a la ligera, Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. No es algo sencillo. Creer en el Señor, entregar nuestra vida al Señor, dar los pasos de fe, no es sencillo. Sería más sencillo dejar todo esto y salirnos. Eso sería más sencillo. Que nadie nos critique, que no tengamos un compromiso, que hagamos cada quien o vivamos como cada quien como querramos. Eso sería más sencillo. Pero estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Entonces necesitamos salvarnos de esta perversa generación. Nos parecemos más al mundo que a los hijos de Dios. Pedro le dice, para que sean salvos de esta perversa generación. Y es un propósito, que tenga sentido tu vida. Es el propósito, hermanos. Dios nos quiere salvar de esta generación que estamos viviendo, porque sabe, el propósito es que tenga sentido su vida. No es que usted se canse de vivir todos los días haciendo lo mismo. No es que usted vaya al lugar al que vaya y se siga atormentando y viva vidas desdichadas, atormentadas, sin alegría. No es eso, es una plenitud de vida. El Señor quiere que tenga una vida con un propósito claro, ¿verdad? Un sentido de vida, un saber a dónde voy, saber por qué lo estoy haciendo, saber qué es lo que Dios quiere en mi vida y que mi vida tenga sentido. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el otro pasaje dice que para que tengamos vida, ¿y vida qué, hermanos? En abundancia. Wow. Y llegamos a la casa, hermanos, y no vivimos vidas en abundancia, ¿verdad?
Y vamos al trabajo y no es una vida abundante. Parece todo lo opuesto, ¿no? Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a esa transformación de vida, o que Él nos transforme, que dejemos que el Espíritu Santo nos controle, ¿verdad? Y nos lleve a esa plenitud de vida que Él quiere que tengamos, a través de entender el plan de salvación, de reconocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, decirle: Señor, ¿qué debo hacer? Entonces quiero que seas salvo de esa perversa generación. Y no quiere decir que te vistas de una forma exclusiva, sino quiere decir que tu vida tenga un propósito claro, definido y profundo, hasta que lleguemos a su presencia, hasta que estemos con Él. Y si antes viene, aleluya. Amén, hermanos. Termino, hermanos. Todos queremos tener un final feliz, ¿no es cierto? Todos queremos tener un final feliz. Esta semana compartía los devocionales, no sé si usted los ha escuchado, y el hermano uno de los días habló de puros epitafios. Y recordaba este último versículo 41, dice: así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es un final feliz, hermanos. Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿Dios quiere que tenga usted un final feliz? Sí. ¿Va a tener usted un final feliz? Amén, amén, amén. Dijo, esto está en el epitafio, ¿verdad?, de Martin Luther King. No hablo muy bien inglés, ¿verdad?, o casi no lo hablo, pero dice: libre por fin, libre por fin. Gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin. De este cuerpo que decía Pablo, ¿verdad?, que hace o que me lleva a hacer cosas que no quiero hacer, ahora soy libre para estar contigo. Dios quiere que tengamos un final feliz, o vamos a tener un final feliz si usted es un hijo de Dios. Pero no solamente tiene que ver con el final, tiene que ver también con la vida que vamos a llevar aquí. Esa es la conclusión de este mensaje: tener un final feliz. Pensar en el final que vamos a tener cuando vamos a estar con el Señor y decir: Señor, yo quiero estar ahí, yo voy a estar contigo, por lo tanto tengo que tener una vida abundante. No quiere decir que vamos a ser hipócritas, no quiere decir que vamos a fingir estar bien, ¿verdad? No pasa nada malo si usted pasa por algún problema, por alguna crisis, a lo mejor de vida, de muerte, ¿verdad? Por alguna crisis existencial, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con entender que aún atravesando el valle de muerte, dice la palabra de Dios, lo conviertes en fuente de vida, ¿verdad? Sí, en fuente de vida, que brota sobre el estanque, algo así dice. O sea, quiere decir que aún cuando pasamos por momentos difíciles, glorificamos a Dios porque sabemos y entendemos, porque ya entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que todo va a salir para bien. Y entendemos que aún cuando pasamos momentos difíciles, ese no es nuestro estado final. Nuestro estado final va a ser estar con Él. Y entendemos también que todo tiene un propósito. Aún cuando hemos cometido errores, Dios lo torna en bendición, y Dios tiene un propósito con todo eso. Y adoramos a Dios aún en los momentos difíciles. Por eso en un funeral podemos cantar y decir aleluya y estar gozosos. Nos duele la persona que murió, sí nos duele, ¿verdad? Pero cuando sabemos que está con el Señor, que había entregado su vida al Señor, entendemos que va a estar con el Señor para siempre. Y esa es la felicidad. Y sabemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. No se enfrasque en lo que está viviendo día con día. Enfóquese en el final feliz. Y a través de pensar en ese final feliz, usted atraviese ese valle de sombra de muerte, ¿verdad? Y no tema mal alguno, porque Dios está con usted. Y atraviéselo y vaya orando al Señor, y pídanos a nosotros que oremos, ¿verdad? Y métase con el Señor día con día y derrámese delante del Señor e invoque el nombre del Señor. Y no tiene que ser, acuérdese, no tiene que ser cantar bonito, sino tiene que ser platicar con Dios para que Dios me escuche y decirle: Señor, sálvame esta generación. Como podría decir Pedro cuando estaba ahogando, ¿verdad? Sálvame, Señor, que perezco, decíamos la semana pasada. El apóstol Pablo decía
Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y no sé qué escoger, decía él. Porque si vivir en Cristo es para beneficio de ustedes, pero morir es irme con Él, no sé qué escoger. Ese debería ser nuestro pensamiento, ¿no? El estar aquí es estar con el Señor. Estar con ustedes, siendo de bendición, ayudándonos unos a otros, orando unos por otros, compartiendo el Evangelio. Y si morimos es estar con el Señor. No sé qué escoger. Pero tenemos un final feliz, o podemos tener un final feliz. Si usted es un hijo de Dios, va a tener un final feliz. No importa cómo muera o cómo muramos, ¿verdad? Lo que importa, salud hermano, lo que importa es que vamos a estar con Él. Esto es un estuche nada más. ¿Qué le parece si oramos? Cierre sus ojos. Dios, te doy gracias por este pasaje que nos has dejado, esta porción de tu palabra, donde podemos ver el ejemplo de cómo tu pueblo se levantó en los primeros días cuando tu Espíritu Santo fue derramado, y cómo fueron transformados aquellos hombres que habían vivido en cobardía cuando aprendieron a tu Hijo y lo mataron, pero después los empoderaste. Y esto tiene que ver con el Espíritu Santo, con tu Espíritu Santo, que lo trajiste, que lo enviaste para controlar nuestras vidas, para poder tener fortaleza en medio de la debilidad, para poder tener vida en tiempo de muerte, para que todo eso sea transformado. Pero Señor, no queremos que sea solamente un mensaje más, de un domingo más. Queremos que esto nos lleve a reflexionar qué hacer, qué haremos, qué debemos hacer, entendiendo el mensaje ahora, qué debemos hacer. Y esto nos lleva precisamente a una santidad, buscar tu rostro todos los días y buscar hacer tu voluntad todos los días. Y entregar nuestro carácter, entregar nuestros pensamientos, entregar nuestros deseos, entregar todo lo que estorba para hacer tu voluntad, Señor, que es superior, que nos llena más de felicidad. Que al final lo que nos roba la atención de estar contigo, de hacer las cosas que tú quieres que hagamos, aquí se van a quedar, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados. Ayúdanos a que cada día permitamos que el Espíritu Santo crucifique nuestra carne para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos para esforzarnos y buscar tu rostro en todo momento, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el camino, orar sin cesar, Señor. Y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente hasta el día que tú vuelvas, Señor. Te alabamos en esta mañana, Señor. Te adoramos. Y con todo nuestro ser queremos coronarte, Rey. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y cada mes, como iglesia, recordamos lo que el Señor hizo por nosotros. Y cada mes invitamos a todo aquel que ha creído en Cristo y después de que ha creído en Cristo se ha bautizado, que participe con nosotros, que se ponga de pie y participe con nosotros en esta cena que algún día, dijo el Señor Jesús, no participaré más de ella hasta aquel día que esté con ustedes, que estén ustedes conmigo, ¿verdad? Y le voy a pedir en esta ocasión a Arturo y a Dani, pásale Dani Rocha,
los hermanos Rocha, que pasen a servir a la congregación. Y dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y esto nos recuerda precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. El pan representa su cuerpo, el jugo de uva, la sangre, no tiene ningún poder en sí mismo, simplemente es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a orar al Señor para darle gracias, como cantábamos ahorita, gracias por la cruz, ¿verdad? Y lo vamos a cantar después, ¿verdad? Lo podemos cantar a lo mejor en lo que pasamos, ¿verdad? Y vamos a darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios, te agradecemos tanto tu gran amor que tienes para con nosotros, que sin merecerlo enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Y Padre, como iglesia hemos determinado cada mes recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y aquí estamos, Señor. Ve nuestro corazón, ve nuestra actitud, ve nuestra mente, Señor. Permítenos ponernos en paz contigo, acordes contigo, Señor. Si tenemos una actitud incorrecta para presentarnos delante de ti en este momento, permítenos ponernos a cuenta, pedirte perdón, Señor, y adorarte a través también de esta celebración que tenemos cada mes, Señor. Gracias por hacernos posible la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su
Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. El Señor, gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está
Ya casi nos vamos a despedir. Les pido por favor que tomen sus lugares unos momentos, y en su boletín pueden encontrar los anuncios. Vamos a orar para despedirnos. Les recuerdo que los que compraron chamorros se reporten con nuestra hermana Gris, los que pidieron chamorros. Y vamos a orar. Muchas gracias, Señor, porque nos concedes el que te podamos adorar, Señor, porque nos concedes la salvación, por tus múltiples favores, tus misericordias, Señor. Creemos y confiamos en un Dios todopoderoso y en el Dios santo y sublime, Dios verdadero, y te agradecemos, Señor, porque podemos hacerlo. Ayúdanos a que nuestra fe, Señor, se mantenga firme en ti, que podamos compartir a los que nos rodean acerca de ti, hasta que todos invoquen tu nombre. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús, amén. Si quedamos despedidos, no se vaya sin saludar a quien está a su lado. Dios les bendiga.